todas las personas que nos sintonizan esta noche en una nueva edición de Miércoles de Debate. Muchas gracias por dejarnos llegar a sus casas a través de sus computadoras y sus tablets. Esta noche para mí es un honor tener un programa bastante inusual, bastante importante, debido a que estamos nuevamente entrando a la parte de la política. Y en específico vamos a entrar de lleno con un tema que ha sido desarrollado en algunos medios de comunicación y que nosotros pretendemos profundizar de una manera un poco más de acuerdo, gracias producción. Continuando, vamos a en primer lugar agradecer a quien nos permite este espacio, a quien nos permite estar aquí con nuestros invitados esta noche, y es el Hotel Plaza Antigua. El Hotel Plaza Antigua, para que usted lo pueda visitar, cuenta con sala de belleza, servicio de restaurante, lavandería, alquiler de vehículos, servicios de taxis, tours locales, entre otras muchas cosas más. Porque Hotel Plaza Antigua, tu descanso es nuestro compromiso. Entramos directo ya al tema que se denomina Plan País. Para esta noche tenemos para desarrollar dicha temática, en primer lugar, a nuestro invitado de lujo, Miguel Ángel Simán, uno de los que desarrolló directamente Plan País. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Alex, que es un gusto estar aquí contigo y desde luego también con Francisco y con todos los amigos que nos están escuchando aquí en el programa Miércoles de Debate. Ok, también ya se me adelantó Miguel, pero vamos a presentar a Francisco Garay, que él es de la juventud del FMLN, ¿verdad, Francisco? Y esta noche va a desarrollar la temática. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, buenas noches al invitado, el licenciado Miguel Ángel Simán, a Calixto, y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, en especial a los jóvenes que nos ven a través de las redes sociales. Y para nosotros es de vital importancia acercarnos a la ciudadanía de esta forma y conocer las diversas opiniones y posturas de los diversos partidos políticos, no solo enfrascarnos en el de nosotros, ¿no? Y en que solo nosotros tenemos la razón. Sí, por lo tanto, para nosotros es importante esta apertura y esta comunicación entre partidos políticos. Exacto, y eso es lo que genera democracia, el diálogo, el debate, con altura, con buenas palabras, ¿verdad? Y no evitando la ofensa. Ustedes son bien claros, las reglas son básicas en este programa, ¿verdad? Solo que un poco más light, como todos lo saben, los que nos miran miércoles a miércoles, ustedes que están ahí en esa computadora, en esa tablet, en ese monitor, nos pueden interactuar a través de las redes sociales, @miércolesdebate, @ilídersalvador, y en la fanpage Instituto de Formación Política para Liderazgo Democrático en Facebook. Bien, en primer lugar, les aclaro a los invitados de esta noche que tienen la libertad de interrumpir o de participar si acaso la otra persona, lo que tienen ustedes al lado, tiene algún cuestionamiento, alguna duda o algo que les gustaría ahondar dependiendo del planteamiento que vamos desarrollando, ¿verdad? En primer lugar, vamos a entrar de lleno con el término Plan País. Y para esto, licenciado Miguel, me gustaría que usted desarrollara en sí en qué consiste el Plan País. Muchas gracias, Calixto. Mira, primero quiero señalar que Plan País es un esfuerzo de los ciudadanos para los ciudadanos. Cuando el candidato, el doctor Norman Quijano, me solicitó que le ayudáramos a articular un plan, lo primero que le planteamos era la importancia que tenía hacer el plan fuera de la estructura partidaria. Y en efecto lo que hicimos fue salir a escuchar a todos los ciudadanos para conocer de primera mano esas inquietudes, esos problemas que les agobian, y también escuchar cómo ellos ven las soluciones a estos retos que tenemos en el país. Con esto lo que quiero decirte es que hemos hecho un trabajo en donde hemos realmente salido a escuchar a los salvadoreños en diferentes partes del territorio. Hemos tenido reuniones en el interior con comunidades pobres, nos hemos reunido también con diferentes sectores, nos hemos reunido con microempresarios, campesinos, nos hemos ido a conocer las realidades a los diferentes departamentos del país, nos hemos reunido con asociaciones y gremiales y con la academia, con los centros de pensamiento, hemos tenido reuniones con los sectores laborales, en fin, nos hemos reunido con una buena cantidad de salvadoreños de todos los niveles y estratos,
y de diversas ideologías. Por otro lado, también fue bien importante que visitáramos diferentes lugares que nosotros consideramos eran sumamente importantes, porque de alguna manera te dan una idea de cuál es la realidad en estos lugares. Por ejemplo, fuimos a visitar diferentes hospitales nacionales, así como visitamos diferentes unidades de salud, visitamos clínicas, visitamos escuelas, institutos, visitamos también canchas deportivas, estuvimos visitando uno de los centros penitenciarios en Hilo Vasco, estuvimos reuniéndonos con alcaldes municipales, con sus consejos municipales, también tuvimos reuniones con actores locales, con las comunidades en general. Y también es importante señalar que a través de nuestra página web logramos estar en contacto y recibir una gran cantidad de insumos de los salvadoreños en el exterior. Así que estamos muy contentos porque quiero señalar una diferencia fundamental de lo que es Plan País. Plan País no es un proceso de consulta, porque nosotros creemos que cuando otros hablan de consulta, eso lleva implícito que tú ya llevabas un plan preelaborado y lo llevaste a validar o a consultar. Y nosotros no creíamos que esa era la estrategia apropiada. El salvadoreño lo que quiere es que se le escuche. Así que lo que hicimos fue salir con los brazos abiertos, papel en blanco, a tomar nota, a hacer preguntas, a escuchar, y más importante aún, Calixto, lo hicimos sin ningún dogma político, ¿verdad? Sino que con total apertura, con un sentido práctico para escuchar. Tenemos cientos y cientos de páginas con anotaciones de todo lo que fuimos a escuchar. Desde luego, toda esta información luego se fue procesando en diferentes mesas temáticas, incluyendo especialistas, para poder procesarla y aterrizar Plan País en un documento que hemos presentado. Plan País tiene 5 capítulos o 5 grandes componentes. De estos 5 grandes componentes se desprenden 20 ejes estratégicos, y de estos 20 ejes estratégicos se desprenden 165 propuestas concretas que están incluso secuencialmente enumeradas a lo largo del documento. Son 165 propuestas, de las cuales se desprenden aproximadamente unas 900 acciones que se tienen que desarrollar a lo largo del quinquenio. Por otro lado, también quiero plantear que nosotros empezamos con mucho orgullo en nuestro documento, hablando de valores. Tú abres el documento y prácticamente su primera página es la oración a la bandera, porque tenemos que fomentar los valores que se están perdiendo en el país, los valores que nos hacen orgullosamente salvadoreños. Quiero también señalar que también en el documento se articula una visión con los insumos que toda esta gente que participó nos compartió. Y además de la visión, también se incluyen los principios rectores sobre los cuales desarrollamos el documento. Son 12 principios rectores donde hablamos de la libertad, del respeto al Estado de Derecho, por mencionar algunos. Y también al inicio del documento se plantean cuáles son esos 10 grandes retos que hemos encontrado, que son 10 grandes retos que de alguna manera han sido planteados, resumidos, pero planteados por los diferentes salvadoreños. Y me gustaría solamente señalarlo porque creemos que es importante indicarlos. Es vivir en paz, que tiene que ver con el tema de democracia, crecer para generar oportunidades de empleo y de ingreso, reducir la pobreza a través de diferentes programas sociales, mejorar el acceso a la educación, la salud y la vivienda. Otro reto es edificar la gobernabilidad democrática y la certidumbre jurídica. Hay que lograr también la sostenibilidad fiscal, que está en una situación crítica. Debemos también ampliar las oportunidades, pero especialmente para los jóvenes y para las mujeres. Otro reto es reducir la vulnerabilidad ambiental. Hay que también integrar el país al mundo. Y por otro lado, avanzar hacia una sociedad de la información y el conocimiento. Así que, partiendo de esto, es que ustedes van a encontrar que en el documento se empiezan a desarrollar los 5 capítulos, y en cada capítulo hay una breve introducción y un breve diagnóstico
antes de empezar a plantear las propuestas. Y solamente termino diciendo algo que creemos que es muy importante. Es primera vez que se hace en el país. No lo han hecho, no se ha hecho en el pasado por ninguno de los planes de gobierno que hemos visto, y por otro lado tampoco lo ha hecho la competencia. Y es que nosotros con mucha responsabilidad hemos cuidado que todas las propuestas que se plantean en el Plan País son propuestas que se han cuantificado, son estimaciones que se ven reflejadas en el anexo 5, en donde se puede ver que Plan País incurre en gastos corrientes y gastos de capital a lo largo de ese quinquenio 2014-2019 alrededor de 6.094 millones de dólares. Porque luego nos hacemos la pregunta, y es ¿cómo vamos a impulsar y a cubrir, a impulsar todas las propuestas que están en el documento? Pero también la pregunta es ¿cómo vamos a pagar? Y lo que estamos diciendo es que nuestra apuesta es al crecimiento. Con el crecimiento logramos generar los tributos necesarios para hacerle frente a las necesidades del país y a lo que se está proponiendo, pero luego también en los siguientes anexos estamos presentando dos escenarios: el escenario de crecimiento moderado y el escenario de crecimiento optimista, en donde estamos de alguna manera planteando que El Salvador sí puede salir de la situación en que estamos, con el nivel de crecimiento apropiado, con los incentivos apropiados, con las señales y los mensajes correctos para atraer la inversión, desentrampando también la inversión pública, no solo la inversión privada, y desde luego el fruto de este camino que nosotros estamos planteando no solo es buscar poder pagar la factura que implica Plan País, sino que también lo importante es decir con responsabilidad que además estabilizamos, controlamos el nivel de deuda que está exageradamente alto y sigue creciendo, y por otro lado que también logramos controlar y disminuir el déficit fiscal a lo largo del quinquenio. Así que nos sentimos orgullosos que somos la única opción que está presentando con responsabilidad un plan bien integrado, incluso fiscalmente. Sí, exacto, y es muy importante decirles a las personas que se encuentran viéndonos de que mientras pueden estar viendo el programa, para que se ubiquen dentro de la temática, existe una página que se llama miplanpaís.com, que ahí es donde se encuentra la versión en línea, ¿verdad? Porque gracias a Miguel, que nos ha dado una versión así impresa, directamente la propuesta de Arena, la cual ha vertido más que todas las opciones, como él lo decía, ¿verdad? Asumía de que veían diferentes aspectos, ¿verdad?, de la sociedad, y a partir de eso surgió el documento, y que, bueno, en esa página pueden ver, entre muchas otras cosas, directamente el plan en manera digital, ¿verdad? Así que está accesible para que puedan acceder a él. A ver, ahora, Francisco, me gustaría que dieras un poco de tu planteamiento. Me imagino que has conocido un poco del programa y más o menos tu perspectiva de lo que por lo menos ahora conoces. Bueno, en primer lugar, decirle a la población y a los jóvenes que el FMLN también inició un proceso hace aproximadamente más de un año, que se llama Diálogo del País, donde también se recogieron insumos a lo largo del territorio nacional. Contrarresto lo que dice el licenciado Simán, que no fue un proceso solamente de diálogo sino también fue un acercamiento, igual que el Plan País, sin dogma político y sin llegar con los colores partidarios, para conocer las necesidades de la población. No fue que el partido ya tuviera algo elaborado previamente y se iba a consultar, sino más bien se le preguntaba a la persona qué cosas pudiera o le gustaría que el gobierno realizara, qué cosas le gustaría o le gustan del gobierno del FMLN, de Mauricio Funes, y qué cosas habría que cambiar. O sea, no es precisamente que nosotros llegamos con ya la plataforma elaborada solo a consultar a la gente, sino que a través de este proceso de consulta y de diálogo surgen las propuestas finales, que ahora ya están recogidas en el programa de gobierno del País que Quiero, de Salvador Ioca. Entonces, yo solo reiterar que es importante que los partidos se abran, y comparto con el licenciado Simán su carácter de abrir los planteamientos políticos y la consulta
trascender más allá de un partido político, ¿no? Porque él y yo compartimos ese espíritu de que El Salvador somos todos, y no mi verdad es la verdad de todos, sino que todos conformamos El Salvador. Exacto. Entonces, eso. Pero tu perspectiva directamente así, o sea, una visión de lo que has conocido de este plan que te amerite dar tu opinión. Pues mira, me gustaría que profundizáramos más en el tema de juventud, Exacto. porque yo donde estuve más involucrado en el proceso de diálogo de país, fui parte de la mesa de juventud de diálogo de país, entonces, y este es un programa juvenil, entonces Exacto. queremos saber cuáles son exactamente las propuestas para juventud de las fórmulas. Norma y René. Pues mira, en primer lugar, yo creo que hay que felicitar a Francisco porque los jóvenes tienen que participar y yo creo que eso es importante, lo que tú estás haciendo y lo hago. Hay que participar, ustedes tienen que ir construyendo el futuro que van a afrontar eventualmente, pero hay que empezar a construir desde ahora, así que mis felicitaciones por su participación. Nosotros en efecto hemos tenido total apertura y quiero señalar algo que es sumamente importante. Cuando nosotros planteamos que era importante hacer un plan de gobierno que trascendiera el partido político, quiero decirte que, contrario a lo que muchos pueden imaginarse, nuestros respetos y méritos al Partido Arena, que con mucha apertura, con mucha madurez política, nos brindó todo el espacio. Nunca en ningún momento nos limitó en el accionar, en la elaboración de este plan, y mucho menos nos condicionó a que tenían que revisarlo antes o tenía que depurarse. Para nada. Tuvimos la total libertad para llamar a quien teníamos que llamar, sin importar de dónde venían las personas que participaban, y siempre pensando que teníamos que elaborar un plan de país, un plan que beneficie a todos los salvadoreños. Y no con ello estoy diciendo que el partido no haya participado, sí participó, y a través de sus diferentes sectores nos hicieron llegar también insumos sobre las diferentes temáticas. Así que quiero señalar que en efecto el Partido Arena ha tenido total apertura, total madurez, y tienen todo mi respeto por la manera en que apoyaron en la realización de este plan. Pero también es meritorio señalar que adicionalmente el Partido Arena se ha apropiado de este plan con todo entusiasmo, con todo compromiso, y de hecho estamos trabajando de la mano con ellos para profundizar en los diferentes temas del plan, porque están sumamente interesados de llevarlo a cabo. Hay un total compromiso, por lo tanto, no solo del candidato Norman Quijano y el doctor René Portillo Cuadra, sino que también de todas las estructuras del Partido Arena. Así que estamos muy contentos de esa apertura. Este documento, al final del día, lo que presenta es un sumario de las aspiraciones de los salvadoreños, porque, como dije, más que consultar, nosotros elaboramos, construimos un plan que reúne estas aspiraciones. Y desde luego quiero señalar que tuvimos muchos acercamientos con jóvenes. No solamente tuvimos acercamientos con jóvenes que están organizados en diferentes entidades o que se manejan en redes virtuales. No solo nos reunimos también con jóvenes que eran del sector juventud del Partido Arena, nos reunimos con jóvenes en las escuelas, en las universidades, y también con jóvenes en el interior del país. Así que estamos bien conscientes de las necesidades, estamos bien conscientes de lo que ellos están pasando y lo que nos están pidiendo. Y con esto lo que sí quiero señalar, porque esto es bien importante, nosotros creemos que el tema de juventud es un tema transversal a lo largo del documento. Hablar del tema de jóvenes no es algo que lo puedes encapsular en un capítulo. Exacto. Porque en efecto, si nosotros tenemos un capítulo de educación, cultura y deporte, un capítulo sobre inversión social, sobre desarrollo humano, sobre equidad de género,
Si nosotros tenemos otro capítulo que tiene que ver sobre el crecimiento económico y de abrir oportunidades para los diferentes segmentos de la población, especialmente los jóvenes. Si nosotros tenemos un capítulo de seguridad, en donde muchos jóvenes hoy en día son vulnerables. Y desde luego, si estamos hablando de fortalecer la institucionalidad, la transparencia, la democracia, en la que deben de participar los jóvenes y para lo cual estamos abriendo espacios de participación, pues también hay el tema de jóvenes. Entonces, lo que quiero señalar es que el tema de jóvenes nosotros lo abordamos en el documento de forma transversal a lo largo de todos los capítulos, aunque sí hemos incluido un acápite en donde estamos planteando dos propuestas que consideramos importantes y muy enfocadas al tema jóvenes, pero no nos limitamos a ello, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? Bueno, hay dos propuestas en ese acápite, una que hemos denominado Mi Primer Trabajo y otra que hemos denominado Mi Primera Empresa, ¿verdad? Son dos programas que lo que busca es apoyar a los jóvenes en esa búsqueda de oportunidades, búsqueda para poderse desarrollar y realizar profesionalmente. Pero como te digo, en el tema de educación atendemos de diferente manera el tema de juventud, en el tema del deporte especialmente, y así en los demás capítulos del documento. Sería bien amplio ir uno por uno, pero en efecto sí le hemos dado la importancia que los jóvenes merecen. Nos están demandando espacios de participación, nos están demandando mejores condiciones y mejores facilidades para estudiar, nos están demandando mayor seguridad, en fin. Diferentes tipos de planteamientos que se encuentran inmersos en cada uno de los documentos. Sí, exacto. Yo, antes de entrar a una parte puntual, me voy a atrever a tocar un punto. Francisco, me gustaría saber tu perspectiva al respecto, y es, bueno, Miguel lo mencionaba, ¿verdad? Él decía, plan, en mi primer empleo, mi primera empresa. A mí se me vino a la mente fábrica de empleos. Y a mí se me vino a la mente todas las críticas que vienen a raíz de estos planes. O sea, porque la gente, podemos tener un documento muy bien elaborado, me imagino, Miguel, esto es un documento bastante amplio. Tú que participaste en la fórmula del FMLN, también es un documento que es muy arduo presentarlo. Entonces, pero realmente, ¿qué es lo que te garantiza la sociedad de que esto realmente se pueda cumplir en caso de ganar la fórmula? Bueno, en primer lugar, el hecho de que las cosas se construyan al lado del pueblo, creo que garantiza que también la población se sienta involucrada y parte del proceso de continuar o de cumplir con esas metas. Porque si nosotros venimos y creamos una plataforma de gobierno elaborada bajo la manga y que ya está creada y sin consultarla con la población creo que ni importancia le diera, porque no es lo mismo que cuando la gente se involucra y se siente parte de, que cuando la gente es excluida, ¿no? Entonces, en primer lugar, decirle a la población que el FMLN está totalmente consciente de que las propuestas que ha elaborado el equipo de trabajo, de diálogo de país y todos los recursos que fueron recogidos a través de las consultas se pueden cumplir, porque no son propuestas tampoco, como dice Miguel Ángel Simán, se van a venir porque aquí cualquiera puede prometer hasta llevarnos al mundial, como dice un candidato. Claro, claro. Entonces, aunque dice que ya cumplió porque fue la playera, ¿no? Entonces tienen que ser propuestas aterrizadas, propuestas concretas que existen, que exista la viabilidad para que se puedan cumplir. Entonces nosotros consideramos que las propuestas elaboradas y planteadas en la plataforma de gobierno de Salvador y Ocra son propuestas que se pueden cumplir. Claro. Que se pueden cumplir. Yo solo preguntarle una cuestión a licenciado Simán, y es que a mí me pareció interesante leer la entrevista que le hacía en Medio Lleno, que él decía que usted se mostraba muy impresionado y sorprendido porque Norman lo tomara en cuenta para elaborar su plan de gobierno, porque no existía una relación entre ambos, en el sentido que no se conocían a profundidad o poco se conocían. ¿Por qué cree que él tomó esa decisión y que se ha mejorado ahora la relación entre ambos en ese sentido? Bueno, decir mejorar hay que aclararlo porque nunca ha sido una mala relación. Quiero señalar lo siguiente. No, en efecto, yo sí conocí al diputado Norman Lejano, porque orgullosamente fui funcionario del gobierno de El Salvador durante el periodo de 99-2004.
y él en aquel entonces creo que estaba en su primero o segundo término como diputado en la Asamblea Legislativa, y lógicamente los funcionarios del gobierno tenemos alguna relación con los diputados. No que nos conocíamos íntimamente, pero sí nos conocíamos, aunque generalmente las relaciones se manejan con los jefes de fracción o los encargados de las diferentes comisiones. Así que sí, yo sí conocía a Norman Quijano, pero nunca en el sentido que somos compañeros, colegas de promoción o amigos. No, nos conocíamos porque ambos habíamos estado, digamos, en la palestra política, como funcionarios públicos. Desde luego, en algún par de oportunidades, yo también tuve la oportunidad de saludarlo y platicar con él como alcalde de San Salvador. Cuando yo me refiero a que para mí fue una sorpresa, era por el hecho que no esperaba que me fuera a llamar a mí para que le ayudara a articular un plan. Lo lógico tal vez que uno puede pensar es que vas a llamar a algún amigo del Partido Arena para que lo venga a elaborar. Y todo lo contrario, él me llama y me pide, me invita a trabajar en esto. Yo incluso lo cuestioné y le digo, ¿por qué me está llamando? Y realmente él me inspiró mucha confianza. Creo que es un hombre que realmente escucha, es un hombre que tiene grandes virtudes, y en la medida que fuimos platicando, bueno, te cuento, Francisco, yo creí que íbamos a tener una conversación de 10, 15 minutos, y para mi sorpresa pasamos 4 o 5 horas en su oficina discutiendo sobre esta idea que tenía que yo le ayudara a coordinar Plan País, lo cual también me sorprendió porque nos pusimos a debatir con ella y que lo hiciéramos desde los ciudadanos para los ciudadanos. Y en efecto así fue, incluso firmamos un acuerdo de entendimiento para que no hubieran confusiones, y ese acuerdo se ha respetado totalmente por el doctor Quijano. Posteriormente, cuando empezamos el proceso, la ciudadanía nos estaba diciendo, nosotros queremos más transparencia, nosotros queremos que se respete el Estado de Derecho, nosotros queremos reglas claras. Y en ese sentido le dijimos al candidato posteriormente, Norman, la gente está pidiendo que tú, como candidato del Partido Arena, te comprometas a velar por la transparencia, al respeto al Estado de Derecho, y este planteamiento venía especialmente en aquella época en donde había técnicamente un golpe de Estado contra la sala constitucional. Entonces, él nos dijo que con total apertura nos dijo, en efecto, estoy dispuesto incluso a firmar un compromiso en donde Norman Quijano y René Portillo Cuadra se comprometen ante la ciudadanía y ante observadores de Transparencia Internacional, así como también con el espíritu de hacerlo abiertamente. Se hizo un evento para, en efecto, firmar otro convenio que nos ayudaba a enmarcar que todo lo que íbamos a hacer iba a ser no solo para el país, sino que dentro de este ámbito de respetar el Estado de Derecho, de respetar las leyes, de respetar la Constitución. Así que, respondiendo a la pregunta de Francisco, nosotros nos fuimos dando cuenta que en la medida que fuimos construyendo sobre estos pilares, teníamos la total apertura para estructurar un plan de país para beneficio de todos los salvadoreños. Exacto. Bueno, solo informarle a la producción, ¿verdad? Que solo vía Twitter tenemos comunicación aquí de manera interna. Solo Twitter vamos a tener para que por lo menos me den las indicaciones respectivas en caso de algún movimiento desde aquella dirección. Regresando a la temática, la pregunta que yo hacía era directamente porque toda la ciudad, todo uno cuando uno sale a la calle y conversa con la gente, se da cuenta que uno dice, no, si nadie nos asegura que realmente eso se vaya a cumplir o no, ¿verdad? Y bueno, inclusive en una cátedra del día de hoy que estábamos desarrollando, hubo un planteamiento bien curioso y decía, ¿cuántas de ustedes, decían, han leído las propuestas directamente de cada uno de los partidos? Pero cuando uno mira las noticias, lo que uno mira es que si un candidato se cayó en un evento, eso es lo que genera noticias, y eso es importante. Pero no escuchamos, no será que o las propuestas no llegan, o la población no se siente atraída por las propuestas. ¿Qué es lo que estará pasando en ese sentido?
No sé. Quien quiera responder está en la libertad de hacerlo. Pues yo en primer lugar pienso, ¿verdad?, que la población aquí en El Salvador siempre ha sido muy apática a la participación política, porque piensa que la política es sucia, porque piensa que los políticos son corruptos, cuando en realidad si tú te involucras y tenés esa mentalidad de querer hacer diferente las cosas, y has tomado el ejemplo de los políticos que son corruptos, por ejemplo, uno lo va a hacer, pues. Entonces, pero la gente tiene miedo de involucrarse, la gente tiene miedo de participar, la gente tiene miedo de hacer escuchar su voz, y son problemas que tradicionalmente en El Salvador, quizá posguerra, pero aquí la mayoría de jóvenes, Calixto, vos me entenderás que la mayoría de jóvenes es apática de la política. Sí, apáticos. Todos dicen, no, eso no sirve. ¿Qué les gusta a los jóvenes? Solo les gusta andar en conciertos, andar en... No todo, porque mira, nosotros estamos tú y yo acá, por ejemplo. La mayoría, no, yo tengo, a mí mis amigos me molestaban cuando yo empezaba a tener sentimientos o participación política. No, me decían, solo vos sos un tonto útil, vos sos un fanático, vos sos un... Pero no ven en realidad que uno, la vocación que tiene es de servicio. Y lo encuentran en esa forma, de querer servir a la población. Entonces, los partidos políticos son un canal para la participación de la ciudadanía constitucionalmente, ¿verdad? Entonces... Sí, claro, o sea, es importante decir eso, pues que, sea como sea, no son todos, porque sí hay muchos jóvenes que están en diferentes organizaciones. He tenido la oportunidad de platicar con ellos y tienen unas propuestas muy interesantes. Miguel, yo creo que no me deja mentir el hecho de que se han reunido, como él decía, con muchos jóvenes, pero yo lo decía, por ejemplo, este documento, 170 páginas. 170 páginas y el del FMLN no sé cuántas páginas serán. Sí, casi 200 páginas. La cultura de la lectura no es muy común. A mucha gente le digan, va esto y no lo lee. Entonces, no sé, o sea, realmente existe una mecánica o hay algo para llegar a la mayoría, digo yo. Bueno, mira, primero no me asustes a los electores, porque estamos buscando que en efecto puedan leer el país. Y en efecto quiero señalar que no solamente son 148 páginas, con texto a doble espacio, fácil de leer, y desde luego le hemos incluido algunas fotos, algunos diagramas, algunos anexos. Sí, yo me quedé por el número, no, pero no me lo van a asociar porque hemos buscado realmente que sea de fácil lectura. Exacto. Y de hecho quiero aprovechar para invitar a que lo vean, de veras detenidamente, fácil de leer, y es importante ver cómo este documento se ha sabido integrar bastante bien en todo sentido. Por otro lado, yo tengo tal vez un poco de diferencia en cuanto a lo que planteaba Francisco a tu pregunta. Mira, yo siento que los jóvenes sí están participando, pero de diferente manera. Están participando a través de otros espacios que no son los tradicionales. Es decir, los espacios tradicionales son los partidos políticos, son los institutos políticos en general. Pero muchos jóvenes han encontrado otro tipo de espacios a través de redes virtuales, a través de organizaciones netamente de jóvenes, pero que no tienen una tendencia a un proselitismo político partidario, pero sí hay participación. El gran reto que tenemos como país es cómo logramos que estos jóvenes se quiten el miedo de dar el paso para salir de esos espacios y participar en los institutos políticos como Francisco lo está haciendo, ¿verdad? Porque entonces no estás oxigenando a estos partidos políticos y el país necesita entidades que se estén oxigenando, ¿verdad? Ahora, por otro lado, mira, yo también quiero decir, mira, la política no es sucia. Hay políticos sucios. Así como de igual forma hay probablemente médicos sucios, o hay abogados corruptos, o hay maestros también corruptos, hay también empresarios corruptos y otro tipo de gente, ¿verdad? Eso es un mal al cual el ser humano puede caer independientemente de su profesión o independientemente de su vinculación política. Pero la política en sí no es sucia. Así que esta es una oportunidad para motivar a los jóvenes a participar. Ahora, yo te quiero también compartir algo que me ha parecido interesante, y no lo digo por querer criticar o por querer ofender a nadie, lo digo porque genuinamente lo palpamos en la medida que fuimos a hablar con la gente del interior del país. Fíjate que hemos encontrado
encontrado dos cosas. Por un lado, hemos encontrado que los jóvenes se sienten frustrados. Se sienten frustrados porque esas aspiraciones y esas ambiciones que tenían, de repente sienten que El Salvador no les está ofreciendo el marco de oportunidades para poder realizarse personal y profesionalmente. Entonces de ahí nace la frustración. Pero también nace de que se sienten engañados, porque se les prometió tanto, se les habló de la fábrica de empleo, como tú bien lo decías, se les ofreció tanta cosa y al no cumplirse, entonces ellos se sienten frustrados porque dicen, no, nos han engañado, ya no creo en los políticos, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que contrarrestar, porque hay que motivar la participación para mejorar la capacidad de desarrollar política pública que beneficie a todos los salvadoreños, que participen en las instituciones políticas para tomar decisiones importantes con las que se construye el futuro. Así que yo he encontrado eso. Pero por otro lado hemos encontrado algo que nos alienta. Es el estoicismo del salvadoreño. Es esa capacidad de hacerle frente a grandes desafíos. Sí se sienten frustrados, se sienten engañados, pero están buscando cómo salir adelante, no se dan por vencidos, ¿verdad? Están viendo cómo hacerle frente al día a día, a todas esas adversidades. Y yo creo que eso es valioso, porque todavía no se están dando por vencidos. Y tenemos que inspirarlos, tenemos que llenarlos de esperanza, para que realmente se sumen y construyamos un nuevo país. No, lo que sucede también es que, por ejemplo, hay un dato bien curioso y es respecto a la cuestión de sacar el DUI, los jóvenes que tienen que sacar el DUI. Los datos registran una afluencia de jóvenes bastante pobre en ese sentido. ¿No crees tú, Miguel, que han tomado quizás un poquito apático ese detalle en los partidos políticos? Mira, probablemente hay algo de eso, pero yo creo que más que nada hay esto que te digo de ese sentido de frustración y engaño. Claro, sí. Y es importante desarrollar ese punto, pues, porque decía, a los jóvenes hay que atraerlos, pero ¿cómo los atraemos? Entonces, Francisco, ¿no te parece a ti de que debe de haber una modificación en algo? Porque hay muchos comentarios, no lo digo yo, lo digo porque cada vez que vengo aquí hay gente que se me acerca antes de venir al programa y me dice, mira, vas a tener a fulano, sí, entonces mira, ¿por qué pasa esto y esto? Entonces, la gran duda que surge es, bueno, en realidad este tipo de planteamientos, estos planes, ¿qué me dan la seguridad a mí como salvadoreño de que realmente yo me tenga que comprometer? Porque yo le doy mi parte, mi voto, pero después pasan los años y a mí no me dan nada. Entonces, ¿cómo generar esto en un diálogo que realmente le dé solución a la población? Bueno, en primer lugar, reiterar nuevamente la apertura que deben tener los partidos políticos a trascender sus fronteras partidarias y que no quedarse solamente con la juventud de los partidos. Ir en la búsqueda de estos jóvenes que, como decía el licenciado Simán, están organizados de diferentes formas, en grupos religiosos, en grupos de, por ejemplo, de medio ambiente que viven en común. Entonces los partidos políticos tienen que abrirse y ver cómo acceder a estas estructuras que se han formado como participación de la juventud en la sociedad, como decía el licenciado Simán. Pero yo sí tengo una crítica un poco fuerte, y es que cómo nosotros ahora vamos a creer en un gran país si por 20 años que ya gobernó Arena, los cambios, principalmente en materia de juventud, fueron pocos. Por ejemplo, no hubo un apoyo a la ley de mi primer empleo en su momento, el INJUVE se creó en este gobierno, y así, en fin, procesos que se han ido dando a partir de estos años. La corrupción que hubo en la Secretaría de Juventud en el gobierno de Antonio Saca, que es conocido por todos. Sí. Entonces, ¿qué nos... Gustavo dijo de que no era así. Mi padre hizo una investigación. Claro. ¿Qué nos garantiza a nosotros que el otro año, si llegara a gobernar Arena nuevamente, la seguridad no va a empeorar, los jóvenes van a tener oportunidades, que todo lo que se promete se va a cumplir? Si en el pasado la muestra es que la gente decidió cambiar el gobierno porque algo no les gustaba.
Entonces, esa es mi pregunta. No, mira, yo creo que estás joven y te tenés que documentar un poco más de algunos años que tal vez tú no viviste, pero en efecto no creo que puede ser muy simplista en llegar a esa conclusión, Francisco. Porque mira, si tú ves los indicadores hablan por sí mismos. La pobreza, desde los acuerdos de paz, cuando el Partido Arena gobernó en la década de los 90, tú ves que esos indicadores de pobreza vinieron disminuyendo continuamente hasta llegar a niveles del 37%, después que veníamos de niveles del 64, 70 y pico por ciento de pobreza. Hoy en día los niveles de pobreza andan en 47%. Entonces, ojo, algo bueno se hizo a lo largo de esos años porque en efecto la pobreza se disminuyó. No había tanto desempleo como lo hay ahora. El sector informal no ascendía a 863.000 salvadoreños, que siguen creciendo en la medida que hay más de 30.000 salvadoreños que año con año no encuentran oportunidades de trabajo, y al sumarse a este sector informal están proclives a vulnerabilidades y a delincuencias. Por otro lado, también, si tú te fijas, durante esos periodos no solamente se ampliaron los servicios básicos, se amplió la cobertura de agua potable, especialmente en el campo, se ampliaron los servicios o se amplió el acceso a la energía eléctrica, se desarrolló una gran cantidad de infraestructura, aún con los desastres naturales que se tuvieron, se desarrolló infraestructura de conectividad, se restablecieron los caminos vecinales, las calles que de alguna manera eso facilitaban los accesos a las escuelas, los hospitales. Se reconstruyeron todas las escuelas y unidades de salud después de la guerra y después de los terremotos. Entonces, no podemos ser tan simplistas. Todos los gobiernos han hecho cosas buenas. Y ciertamente los gobiernos de Arena construyeron un montón de cosas importantes en beneficio de todos los salvadoreños y ciertamente de los jóvenes también. Y por otro lado también no debemos de olvidar que veníamos de un proceso de desarticulación social y lo que se buscó es ir construyendo país. No hubo, digamos, de parte de ninguno de los presidentes mensajes antagónicos y polémicos en contra de los mismos salvadoreños, mensajes que dividieran a los salvadoreños. Más bien siempre hubo la búsqueda, aunque muchas veces era difícil en la Asamblea Legislativa, pero siempre hubo búsqueda de buscar acuerdos y consensos. Así que no podemos ser simplistas. Yo creo que hay que reconocer que se hicieron un montón de cosas buenas. Y quiero también recordar algo, ¿ok? Que muchos de los programas sociales que hoy en día están funcionando en este país nacen de esos periodos. ¿Verdad? Fueron programas que nacieron desde el principio de los años 90 y que ciertamente a mí me consta porque, por ejemplo, en la medida que nosotros veíamos los indicadores de pobreza caer, nos dábamos cuenta que cada vez era más difícil incidir en los bolsones de pobreza que iban quedando a lo largo y ancho del país. Y lo que nos dimos cuenta era que necesitábamos tener mayor capacidad de focalizar recursos y esfuerzos, por lo que en efecto lo que decidimos hacer, lo hicimos desde el FISDL, por cierto, fue elaborar los famosos planes de pobreza, que eventualmente también se fueron retomando para irlos ampliando y los actualizando. Gracias a esa plataforma de información que se llama Mapas de Pobreza, ¿verdad? Es que también muchos de los programas se fueron desarrollando, se fueron perfeccionando y que hoy en día, aunque se les ha cambiado el nombre a muchos de ellos, nacen, vienen de esa época. También yo reconozco que han habido otros programas sociales que este gobierno ha impulsado, ¿verdad? Pero no olvidemos que lo importante es que el país ha venido creciendo sobre las experiencias. Solo venir y criticar el pasado creo que no sería justo, porque fueron cientos de salvadoreños en diferentes expertise que fueron participando en la elaboración de los programas sociales, y lo importante es que lo vayamos mejorando, lo vayamos perfeccionando, no que lo vayamos eliminando. Sí, claro, por supuesto. Con respecto a eso, leyendo en internet, una vez
sus reacciones por parte, bueno, en primer lugar, como usted menciona que los programas sociales deben continuar, el candidato Norman Quijano al inicio de su campaña dijo que era despilfarro, que los programas sociales debían de cierto modo ver cómo se suprimían porque era un gasto excesivo para el Estado. Usted ha mantenido la postura de que hay cosas buenas en este gobierno, como por ejemplo Ciudad Mujer, que ha sido muy bien visto a nivel internacional. Pero recién leí también su oposición a la Ley de Desarrollo y Protección Social en El Salvador, que fue la que impulsó al presidente Mauricio Funes en la Asamblea Legislativa, donde los diputados del Partido Arena no estuvieron presentes. ¿Por qué si los partidos políticos, en este caso Arena, prometen continuar con los programas sociales, por qué ese desinterés o esa falta de visión del país de querer hacerlo ley de la República? Y su postura con respecto a eso. Y también usted mencionaba, licenciado, que todos los gobiernos han hecho cosas buenas. Me gustaría saber algunas cosas buenas que usted ve del gobierno del FMLN, del primer gobierno del FMLN, desde el 2009 hasta el 2014. Y otro comentario también que discrepo mucho con usted, que usted mencionaba que en el pasado los presidentes no lanzaban mensajes de divisionismo, de confrontación con las demás fuerzas políticas. Pero yo recuerdo muy bien que el expresidente Tony Saca, que era del Partido Arena, era de los que se llenaba la boca hablando del comunismo, el comunismo en El Salvador, que la guerra y todo eso. Y ahora revivimos esos fantasmas con la campaña sucia que está impulsando el Partido Arena. No, todos los partidos quizás hacen cierta campaña sucia, pero en este momento la campaña más fuerte y en ese sentido es la del Partido Arena. ¿Cómo podemos llamar que esos son mensajes positivos para El Salvador? ¿Cómo podemos permitir que esos mensajes lleguen a los inversionistas y que vean que en El Salvador hay un clima de estabilidad política? Porque todavía no superamos el proceso de los acuerdos de paz. No, mira, Francisco, yo creo que no hay que perder de perspectiva que no ha habido en la historia de El Salvador un presidente que todos los sábados se dedique a insultar con nombre y apellido. Yo creo que hay que ser claros en que todos los espacios, en vez de aprovecharse para mandar espacios de armonía, de unirnos para buscar soluciones a los problemas, más bien han sido mensajes de polémica y de división. Ahora, déjame regresar a la pregunta fundamental tuya sobre los programas sociales. Mira, hay una preocupación latente sobre la sostenibilidad de los programas sociales. No es que haya oposición a los programas sociales. De hecho, lo que ustedes van a ver a lo largo del documento es que nosotros hablamos claramente que la pobreza y combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de todos los salvadoreños se tiene que hacer con dos manos. Una, a través de los diferentes programas sociales que se necesitan, y otra, a través de las oportunidades de empleo. Así que nosotros estamos claros que no es con una o con otra. Y sentimos que en efecto este gobierno ha impulsado algunos programas sociales, además de los otros que ya se traían desde antes, pero no está logrando sostenibilidad en dos aspectos. El primer tema es que para darle sostenibilidad al combate a la pobreza, tenés que al mismo tiempo, paralelo a los programas sociales, tenés que generar las oportunidades de empleo y de trabajo, de ingreso. Y por lo tanto, en este gobierno no se han generado oportunidades de trabajo y de ingreso por esa misma polémica que está generando una incertidumbre por la cual nadie quiere invertir en El Salvador. Entonces, no vamos a lograr darle sostenibilidad a esos esfuerzos si no se da empleo y solo se quieren hacer programas sociales. Hay que hacer los dos. Y por otro lado, creo que no se le está dando, que la preocupación es también en términos de sostenibilidad, pero la sostenibilidad de los mismos programas sociales. Porque muchos de los programas que se han impulsado ahorita, que pueden ser buenos, pero que no se sabe con qué recursos se van a financiar para que se mantengan en el tiempo. Y esa es la preocupación que tenemos, que el no haber una
una responsabilidad fiscal en este gobierno, un sentido de responsabilidad fiscal en este gobierno. Cuando vemos todos los despilfarros y los gastos innecesarios que se están dando, estamos poniendo en riesgo a los programas sociales, a su sostenibilidad. Entonces, al contrario, lo que nosotros estamos diciendo en el Plan País es buscando una alternativa de darle sostenibilidad para asegurar que sigamos con todos los programas sociales que el país ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años desde los acuerdos de paz. Por otro lado, quiero señalar lo siguiente porque no quiero que se me encajone y uno entra en esta polémica de que yo estoy en contra que se den los programas sociales y la legalización de estos programas. Cuando yo estoy partiendo del análisis técnico, tú vas a aprender que en política pública, la política pública se fundamenta en la ley y sobre la ley diseñas política pública que incluye diferentes programas que se ejecutan orientados para atender los diferentes problemas del país. Entonces, ¿cuál es el peligro que estamos señalando? Que estos programas necesitan en el tiempo irse mejorando y necesitan irse afinando, y no solo eso, incluso necesitan ir ampliándose y focalizándose para asegurar que llegamos donde tienen que llegar. Si tú rigidizas una política pública o un programa, lo que estás haciendo es poniendo en riesgo al mismo programa. Si el presidente no quiere hacer una ley todos estos programas, mi única advertencia a los salvadoreños es, ojo, porque hacerlo pone en riesgo los mismos programas sociales que han impulsado. Y eso puedes hablarlo con cualquier técnico, con cualquier académico, y te explica lo peligroso que es pretender hacer lo que el presidente está pretendiendo hacer. Entonces, ojo, no estamos diciéndolo porque estemos en contra de los programas sociales. Al contrario, nos preocupa que si los rigidizas, estás perdiendo la posibilidad de darle continuidad y la sostenibilidad que se requiere. Entonces, ojo, es bien peligroso lo que se está haciendo, pero si en la Asamblea la mayoría lo aprueba, pues eso va a ser probablemente una realidad, y creo que lo que estás haciendo es poniendo en riesgo toda la política pública en el área social. Así que ese es para dejarlo bien claro cuál es el análisis que este servidor te comparte. Y ojo, esta es mi opinión personal, no es una posición ni de partido, porque no estoy aquí representando a un partido, pero esta es mi opinión en el sentido de que este es un humilde servidor que conoce un poco de política pública y desde la perspectiva técnica. Claro, por supuesto. Y es quizás antes, Francisco, es que es bien curioso, ¿verdad? Todo esto de decir, bueno, para todos es conocido lo que se dice en las redes sociales, Francisco no me va a mentir, pero fue para los 20 años, fue para los 20 años de arena, eso se dice en los periódicos. Bueno, revisando un poco con esto de la ley de acceso a la información pública, hay mucha información, ¿verdad?, de los estados, de cómo se manejaba el dinero. Refiriéndome al último año de gobierno, específicamente de Elías Antonio Saca, bajo la bandera de arena, uno se fija en los gastos, y ahí está, en la página de transparencia. Uno puede entrar y uno revisa que, por el dato exacto, pero y está el rubro abajo exactamente de la Secretaría de Comunicaciones, está el rubro de becas. Y el rubro de becas es ni la tercera parte de lo que se le da a la Secretaría de Comunicaciones. Entonces, la pregunta directamente, Miguel, es con esta experiencia que has tenido con Plan País, conociéndola, no tanto en el pasado, sino el hecho de decir, bueno, ¿qué es lo que han analizado dentro de la fórmula para decir, esto es lo que falló Arena y esto es lo que tenemos que mejorar? ¿Qué es lo distinto para estas nuevas elecciones? Porque sea como sea, la población decidió cambiar de gobierno en un momento dado. Entonces tuvo que haber un análisis y una evolución en ese sentido por esos resultados. ¿Qué es lo que han encontrado que sea diferente para estas nuevas elecciones? ¿Pero sobre qué tema en particular? Específicamente sobre el tema de jóvenes, en eso, ¿en qué se falló? Porque sabemos de que mucha de la población, Francisco, no me deja mentir, de que son jóvenes los que van a votar. Entonces, ¿qué es lo que han identificado que a los jóvenes les puede decir, vamos a votar, y que realmente no vuelva a ser lo mismo que sucedió? No todo es malo, no todo es bueno, no todo es malo, pero ¿qué es lo que hay que mejorar? Que ahora sí lo van a hacer. Mira, sin duda alguna, tu pregunta es válida.
y nosotros, como te digo, elaboramos un plan partiendo de la realidad, de lo que encontramos ahora. Y no fuimos al campo a juzgar sobre si el problema que encontrábamos era de este periodo, del periodo anterior o de hace 20 años. No fuimos con ese espíritu, fuimos con el espíritu de entender, hacer una radiografía hoy de cuál es el problema y cómo lo tenemos que solucionar. Y en el tema de jóvenes, por ejemplo, en el tema de educación, hemos encontrado grandes áreas de mejora, ¿verdad? En efecto, hemos encontrado que tenemos que habilitar más acceso a financiamiento, a becas, tenemos que habilitar más acceso a tecnología para los jóvenes, tenemos que mejorar las escuelas, los espacios escolares en general, así como también debemos de mejorar no solo la infraestructura, sino que la conectividad tecnológica de las escuelas. Tenemos que mejorar los programas académicos. Tú sabes de que si el PAES todavía es una nota que no supera los 5 puntos, hombre, no tiene que ser de ningún partido ni ningún experto para saber que hay una gran área para mejorar y que tenemos un problema. También hemos visto que hay una prueba que se le hacen a los que se gradúan como docentes, que se llama el ECAP, y que no entendemos por qué no hemos logrado encontrar, desde el 2006 no hemos encontrado que se publiquen las notas promedios de los docentes que se están graduando. Pero no es que andaban muy altas tampoco en el 2006. Y si no las están escondiendo es porque, pero si las están escondiendo es que suponemos que no andan muy bien. Y sin querer echar culpas a nadie, porque esto no creo que es un problema de solo ahorita. Entonces, el tema es de que tenemos que apoyar a los docentes, formándolos, también dándoles a ellos tecnología y actualizándolos en cuanto a su capacitación. Así que nosotros vemos que hay áreas que hay que verlas de forma integral. También quiero decirte, en el tema de deporte, mira, es penoso. En mi época, la clase de educación física era obligatoria y había maestro, Francisco, de educación física. Nadie se quitaba, ¿verdad?, la clase de educación física. Hoy en día lo que estamos encontrando es que casi la mitad de las escuelas no tienen profesores de educación física y los que tienen, fíjate qué irónico, en donde hay profesor muchas veces no hay la plaza. Entonces tienen que ver los papás y los maestros cómo la pagan. Y por otro lado, en otras escuelas hemos encontrado que tienen la plaza pero no encuentran al profesor. Entonces ahí tenemos una situación en donde no estamos formando a los jóvenes en valores, en la disciplina deportiva, para que se mantengan también ocupados, ¿verdad? Que es parte de la prevención. Creo que también, déjame decirte otra área que hemos mejorado, que queremos que haya espacio para mejorar, y es que el país ha venido poco a poco aprendiendo sobre cómo desarrollar programas de prevención. Hace varios años, hace 10 años, el primero, quiero recordarles, tal vez ustedes no lo saben, Francisco, pero los primeros programas de prevención que se desarrollaron en este país fueron hechos por gobiernos de arena y particularmente por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, liderado por Salvador Samayoa y Oscar Bonilla, que en paz descanse. Juntábamos esfuerzos con el FISDR, conseguíamos recursos de cooperación, recursos del gobierno, invertíamos en canchas deportivas, se organizaba la comunidad para que los cuidara, organizar eventos de la mano con los gobiernos locales, y teníamos una dinámica en donde los jóvenes se estaban ocupando y recreando. Hoy en día, tú vas al interior del país, yo fui a ver canchas que nosotros habíamos construido hace 10 años, que están abandonadas, totalmente deterioradas, sin ningún mantenimiento, porque el gobierno no ha dado los apoyos necesarios. Ahí hay un área para mejorar, ¿verdad? Tenemos que asegurar que la ciudadanía se retoma los espacios públicos, que los rehabilitamos y que le damos oportunidades para los jóvenes también a nivel local. Así que estas solo son algunas grandes pinceladas y no sigo hablando porque quiero darle oportunidad también a Francisco que participe. En primer lugar, yo, así para ser más escueto, mencionar las propuestas para los jóvenes del programa del País que Quiera, El Salvador y Obra. En primer lugar está la tarjeta joven, que es una tarjeta de descuentos que le permitiría a los jóvenes, por ejemplo, un descuento en el pasaje de bus, un descuento en empresas privadas que logren convenios con el gobierno. También está la Ciudad Joven, que es una réplica de Ciudad Mujer para la juventud, que pretende ser un espacio de infraestructura deportiva, de capacitaciones y de concentración de actividades de recreación, pero más que todo de capacitación para la juventud. La creación de la Universidad Digital también, que ofrecerá cursos en línea
La Universidad Pública en Tecnología, la creación de 100 escuelas deportivas, que como mencionaba el licenciado Simán, es importante invertir en el deporte, porque mantiene a los jóvenes alejados de la delincuencia, alejados de las pandillas, en este caso que ahorita es uno de los flagelos más grandes que tiene el país. Y la inversión en turismo y la inversión en los programas de primer empleo de la juventud también. Solo quiero hacerle una pregunta al licenciado, y es que vaya, una de las principales apuestas de Norman y del doctor Porfirio Cuadra es la austeridad en el gobierno. ¿Cómo con austeridad se pretende, por ejemplo, mantener los subsidios si se van a mantener? ¿Cómo, por ejemplo, se pretende, o si esta austeridad no pretende, por ejemplo, crear despidos masivos en la administración pública? Porque, como en España, por ejemplo, ¿no?, que se ha recortado el personal del Estado para garantizar la sostenibilidad del mismo. Sí, entonces, que si, por ejemplo, no está contemplado eso ahorita, o que también, si el licenciado Simán se compromete a que en el gobierno futuro, digamos, si llegara a ganar Arena, no se incrementaría el IVA, por ejemplo, que es una de las propuestas que hizo el Fondo Monetario Internacional de incrementar el IVA a un 15%. Me gustaría saber si eso está contemplado o no para darle sostenibilidad a los programas o a las propuestas que están aquí. Gracias, Francisco, y te pido dispensa, pero me están dando cuenta aquí. Está bien. Pero mira, siéntese cómodo. Mira, no, en efecto, y te agradezco la pregunta porque es bien válida. Y quiero aquí decir clara y jactantemente, contrario a lo que ha dicho el FMLN, que me parece que ha faltado a la verdad, porque en ningún momento nosotros en las propuestas del Plan País hemos hablado de subir impuestos y menos el IVA. Nosotros no creemos que este país aguanta con incrementar el IVA, no creemos que este país aguanta con seguir metiendo más impuestos, que al final del día lo único que estás haciendo es sacando de capacidad de competir al sector productivo, quien está generando las oportunidades de trabajo. Y por otro lado, quiero dejar bien claro que no estamos hablando de ningún tipo de despido, no estamos hablando de dejar gente en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho este documento con seriedad y con responsabilidad. Pero lo que sí estamos diciendo son dos cosas. La primera es que el país necesita un plan de austeridad. Un plan de austeridad con la voluntad de todos los órganos del Estado. Y ya hemos dicho, Francisco, que no es justo que la familia salvadoreña se está apretando los pantalones, está haciendo grandes sacrificios para poder hacerle frente a la situación económica caótica que se está viviendo en este país. Está haciendo grandes sacrificios por llevar el pan al hogar, a los hijos, y que el Estado no esté haciendo o no esté correspondiendo ese sacrificio. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es que se necesita un plan de austeridad. No estamos hablando de recortes de plazas, estamos hablando de eliminar el despilfarro, estamos hablando de reducir gastos de excesivos de seguridad de funcionarios que los vemos diariamente, estamos hablando de que hay que introducir ideas innovadoras como pueden ser programas de ahorro energético de las oficinas públicas, ahorros en telefonía, ahorros en viaje, ahorros en otras cosas que ustedes saben, porque todos los días los salvadoreños estamos viendo en las noticias los despilfarros que se están dando. Así que nosotros creemos que sí debe haber un plan de austeridad. ¿Qué busca el plan de austeridad? Busca generar ahorros de estos despilfarros, busca generar ahorros justamente para ser reorientados a los programas sociales. Y quiero darle una idea. ¿Cuánto creemos que podemos generar de ahorros? Entre 150 y 170 millones de dólares. Y tú me decís, pero qué ridículo, ¿dónde va a salir? Pues mira, es bien sencillo. Si tú agarras que el presupuesto nacional suma 4.700 millones de dólares, un 3.2% suma exactamente esa cantidad de 150 a 170 millones de dólares. A mí no me van a decir que un país no puede hacer el sacrificio de ahorrarse en su presupuesto nacional 3% cuando está viendo el despilfarro que se está dando y cuando ve la familia salvadoreña pasando situaciones difíciles. Tenemos que generar ahorros
justamente para darle sostenibilidad a todos los programas sociales que el país ha venido desarrollando desde los años 90 hasta este gobierno. Así que con eso dejo claro. Ahora, la gran pregunta es cómo creemos que debemos de hacerle frente a estos programas sociales, de dónde deben de salir los recursos. Y lo que estamos diciendo es que nuestra apuesta es al crecimiento. Otros candidatos andan repitiendo lo mismo, pero nosotros fuimos los primeros a decir que hay que apostarle al crecimiento. ¿Y cómo se genera ese crecimiento? Desentrampando la inversión privada. ¿Y cómo desentrampar la inversión privada? Eliminando todas esta tramitología absurda que le han impuesto a todas las empresas y especialmente a los pequeños y medianos empresarios, que son el 88% de todas las empresas en este país, que están sufriendo esta excesiva burocracia para cualquier cosa que se requiere un permiso. Por otro lado, es necesario mandar un mensaje adecuado a los inversionistas nacionales e internacionales, diciéndoles, señores, este es un país donde se respetan las reglas claras, queremos que vengan a invertir, aquí lo vamos a respetar, aquí no vamos a estar polemizando contra ustedes. Y por otro lado también, ese crecimiento se logra también desentrampando la inversión pública. Porque Francisco, yo no sé si tú has visto las cifras, el país debe de estar invirtiendo al menos 3 puntos del PIB, que eso es equivalente a la inversión pública. No pasamos del 2.2%. Entonces la pregunta es ¿por qué no está el gobierno ejecutando todos los fondos que ha tenido a su disposición? Creemos que hay áreas de mejora, probablemente ha habido una desarticulación que no está permitiendo ejecutar adecuadamente, pero si tú logras, por lo tanto, desencadenar el crecimiento a través de una mayor ejecución de la inversión pública y del fomento de la inversión privada, lograr los niveles de inversión para que a su vez logren los niveles de crecimiento. Termino diciendo esto, nosotros hemos tenido una responsabilidad, está en el documento, cuánto tenemos que crecer para poder pagar la factura de todas las propuestas que está planteando el Plan País, 3%. Y eso es viable. Si tú tienes un gobierno que inspira confianza, podemos crecer al 3% y más. Y déjame decirte esto, en la época de los 90, el país crecía en promedio al 6.5% durante la época del presidente Cristiano. Crecía a niveles de 3, 4 y más por ciento durante la época del doctor Calderón Sol. Algo se estaba haciendo bien. Y todo eso generó oportunidades de empleo y de crecimiento. Si en el pasado se pudo crecer a esos niveles, ¿quién dice que no podemos crecer al 3%? Con un buen gobierno, con una buena política, estamos convencidos que se puede lograr el 3% y más, que te genera los tributos para cubrir todas las propuestas que aquí hemos señalado. No, inclusive esta propuesta, como tú lo mencionas, Miguel, siempre que hemos preguntado en el programa de dónde van a sacar el dinero para diferentes programas, todos dicen que a raíz de la inversión, a raíz de esto. No, pero están diciendo otras cosas, que van a venir los fondos de no sé de dónde. Tú sabes mejor. Sí, claro. Quizás lo complicado y lo que quedaría en duda es definir si realmente lo que necesitamos es crecimiento económico o desarrollo económico, pero por cuestión de tiempo vamos a trasladar la batuta hacia las redes sociales. En el caso de la producción tenemos a Mario Viera, quien nos va a dar las preguntas, comentarios que se han tenido en Facebook y Twitter. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Calixto. Buenas noches a los invitados, al licenciado Miguel Ángel Simán y al joven Francisco Garay. Es un gusto tenerlos esta noche. Hemos tenido una gran interacción en las redes sociales, tanto en Facebook y en Twitter, y empezamos con algunos comentarios y preguntas. El señor Miguel Rivas comenta, licenciado Simán, licenciado Simán, en relación al Plan País, ¿existe diálogo con la empresa privada para invertir en el país? También comenta, los programas sociales son buenos, el problema es que se convierte en gasto. Germán Cis 2 comenta, en cuanto a la defensa de la soberanía nacional, ¿qué pueden decirnos ambos ante la inminente violación de Honduras de invadir la isla Conejo? Ricardo Alcides, que es de Política Estéreo, pregunta, ¿llegar al poder con Mariana pretende sostener los programas sociales? ¿Está dispuesto a aplicar una reforma fiscal cuando en el pasado potenciaron decenas de leyes que permitieron a la gran empresa eluda impuestos y eso se traduce en recaudación nula de impuestos? William Rebollo pregunta, ¿cuáles son las acciones concretas que contempla Plan País en materia de empleo juvenil? Juventud Libre comenta, felicidades a Francisco por la gallardía de debatir con un titán en conocimiento de las políticas públicas. Felicidades a Calixto por crear estos espacios de participación. Y también una pregunta de Marlon Colorado.
Él menciona, por esperar las elecciones presidenciales para apoyar el deporte. ¿Por qué? Los deportistas que saben que se necesita para triunfar no buscan estadios de lujo o dinero en absoluto, menos sería ver a la selecta en el mundial. Buscan ser tomados en cuenta y que las oportunidades hagan ver para sentir su trabajo en el deporte, vale de algo. Y eso perfectamente puede tratarse ahora, sin tanto dinero, solo con disposición. No es necesario a esperar que un candidato triunfe o fracase. Hasta aquí la interacción, muy buenas noches. Gracias Mario, gracias a la producción, gracias a ustedes que han estado interactuando para que se den cuenta, ¿verdad?, que hay un seguimiento bastante amplio y que realmente tratamos de resumir toda esa interacción que ha habido en las redes sociales. Miguel. Mira, en primer lugar, no soy ningún titán en políticas públicas. Y te quiero decir algo, y por eso empecé felicitando a Francisco, porque de hecho, cuando veo a Francisco, la valentía que tiene de estar aquí frente a todo este público, hablando y debatiendo, créeme que de alguna manera me veo reflejado también en ti cuando yo tenía esa edad. Y por eso me encanta, porque sí, durante mi juventud nosotros estuvimos bien involucrados, respirábamos un ambiente político que te comprometía por luchar por el país. Así que me encanta verte ciertamente aquí debatiendo. Y ciertamente creo que tenés más valentía que yo, porque no fui a tu edad, yo nunca estuve así en un programa abierto como este. Así que no, mi respeto, pero sí, claro, no soy un titán. Soy un humilde servidor que en la medida que he venido sirviendo, he venido aprendiendo. Y sí te puedo reiterar que al igual que tú, este servidor tiene un compromiso por todos los salvadoreños y especialmente por los más pobres, porque si tú ves mi trayectoria, yo he venido trabajando especialmente con la gente más necesitada de este país. Sí, tengo una gorra como empresario, vengo de una familia empresarial, pero eso no me quita mi pasión por servir, por ser servidor público y ver cómo mejoramos desde diferentes flancos las oportunidades para los salvadoreños. Quiero decirte lo siguiente, con respecto, Mario, a lo que planteaba, creo que Miguel Rivas mencionaba algo sobre el diálogo con el sector productivo. Mira, en efecto, nosotros hemos venido hablando con todo el mundo y ciertamente el sector privado, diferentes sectores dentro del ámbito privado nos han venido dando sus aportes y quiero decirte que, contrario a lo que se cree allá afuera, los empresarios sí hemos visto que tienen un gran interés de invertir. De hecho, déjame decirte, están frustrados de ver que muchos de sus proyectos de inversión están estancados en algunas carteras del gobierno en donde se requieren de permisos y pasar de 5 a 7 años para obtener un permiso para desarrollar un proyecto o una construcción o construir una vivienda. Entonces, eso está entrampando la inversión. También el sector privado está diciendo nosotros queremos invertir, pero se nos están mandando mensajes, como decía, antagónicos que no generan confianza. Y por otro lado, como te decía, hay un ámbito en donde en efecto no sabes, de repente cambian las leyes, de repente no se respetan las leyes, de repente hay un arbitraje internacional que no tampoco se está respetando. Entonces, eso es mandar mensajes equivocados si se busca atraer inversión internacional también. Por otro lado, nosotros en ningún momento estamos de acuerdo en la evasión y la elusión. Lo que estamos diciendo es que hay que continuar con los esfuerzos de ampliar la base tributaria, que es fundamental para recaudar los tributos y que fomentemos una cultura de pagos. Así que nosotros estamos en línea con la preocupación. Y esto no es un tema, ojo, porque aquí se ha metido demasiado odio y resentimiento, como que si todos los empresarios son malos. Yo quiero recordarles que la evasión no se da solamente entre personas que puedan ser empresarios. La evasión se da en todos los niveles y en todo tipo de sectores. Vas a encontrar, como decía, y no con esto estoy queriendo insultar a nadie, pero vas a encontrar también gente que es médicos que pueden estar evadiendo, profesionales, abogados que pueden estar evadiendo, en fin, pero no con eso puedes generalizar. La mayoría de los salvadoreños son responsables y sí quieren pagar sus impuestos, pero quieren que sean utilizados eficientemente. El salvadoreño no siente que lo que está pagando de impuestos se le está devolviendo en servicios de calidad. No se ve reflejado. Y especialmente lo digo, no por el impuesto de la renta que pagan la mayoría de los pequeños, medianos y grandes empresarios, lo digo especialmente por el IVA, porque es la fuente de tributo más importante. Y lo que está pasando es que el salvadoreño está pagando el IVA, pero no está recibiendo
servicios adecuados de salud, no está recibiendo la educación adecuada, no está recibiendo la seguridad adecuada, no está teniendo la infraestructura adecuada para desarrollarse, por mencionar algunos. En cuanto al tema de la isla Conejo, mira, yo realmente creo que fueron desafortunadas las palabras y comentarios que hizo el ministro de Defensa. Ciertamente no es alentador que el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, sea la razón que sea que querían comprar avioncitos o no, uno no se expresa de esa manera, ¿verdad? Eso va en contra de la estima de las propias Fuerzas Armadas, va en contra del espíritu de los salvadoreños. Y realmente quiero decir que a mí me dio mucha lástima que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, se haya sumado también a esos comentarios. Creo que me quedo diciendo que fue desafortunado, pero también estamos convencidos que el tema de la isla Conejo se tiene que resolver como se tiene que resolver, en las instancias adecuadas, por la vía diplomática. Y nadie debe poner en duda que la isla Conejo pertenece a El Salvador. Gracias. Una crítica en cuanto a la ley de Conejo, y es que hace poco ha salido a relucir en investigaciones de diferentes medios de comunicación que los bolsones, por ejemplo, fueron entregados a hondureños y al territorio hondureño por el hecho de que existían excombatientes del FMLN en la zona por parte del expresidente Cristiano. Si se llegara a comprobar eso sería muy lamentable, porque entregar parte del territorio nacional por puro resentimiento, que es lo que el licenciado Simón ha querido aquí dejar en claro, creo que no debe de existir en El Salvador, ni con los empresarios, ni con las diferentes ideologías políticas, sería muy lamentable. No, pero Francisco, a ver, mira, tú estás joven y te ruego que no aprendas las malas prácticas de los políticos. Ese comentario que acabas de hacer no es justo. Yo no creo que hay salvadoreño, independientemente del partido político, de la ideología, que vaya a entregar su territorio. Decir de que en los bolsones hay excombatientes no es cierto. Tu servidor conoce la zona de los bolsones. Yo he estado en varias ocasiones en Aguatirique y en otros lugares donde tenés población salvadoreña, y te digo, es un orgullo ver a los salvadoreños ahí haciéndole frente a la situación que están viviendo tan difícil. Y lo que te quiero decir es que el gobierno ha venido tratando de ver cómo se le mejoran los servicios en esos lugares, pero desafortunadamente, en la medida que la Corte de La Haya dictaminó que eso le queda a Honduras, entonces este trabajo no lo puede hacer el gobierno salvadoreño, porque está en territorio hondureño y le corresponde al gobierno de Honduras. Pero yo te puedo asegurar que nadie está en el pasado y en el presente está pretendiendo entregar territorio a nadie.